En este espacio hemos hablado infinidad de ocasiones acerca de la inteligencia artificial. Lo hemos abordado desde la perspectiva de lo que significa, de las implicaciones técnicas, de los retos de obsolescencia laboral e incluso desde la perspectiva de la dignidad humana. Pero no lo hemos hecho desde un punto religioso, o más bien puntualmente. ¿Cuál es la opinión del Papa en temas de inteligencia artificial? Y es relevante porque esta semana el Papa León XIV puso el tema sobre la mesa con una advertencia fuerte. La inteligencia artificial, dijo el Papa, amenaza con normalizar una visión antihumana. Y no porque la tecnología sea mala en sí misma, sino porque puede concentrar un poder inmenso en manos de unos cuantos actores privados. La imagen que utilizó el Papa es muy poderosa, la Torre de Babel. Para el Papa, la pregunta no es propiamente si debemos decirle sí o no a la tecnología. La pregunta a la que invita es qué tipo de mundo estamos construyendo con ella. Podemos construir un Babel, dice el Papa, un proyecto grandioso, vertical, movido por el orgullo, el lucro y la homogeneización, o podemos reconstruir Jerusalén, una comunidad donde personas diversas trabajan juntas con sentido de fraternidad y bien común. El punto de fondo es que la inteligencia artificial no es neutral y quiero que nos detengamos un poquito en este tema. La inteligencia artificial no es neutral. Más bien, adquiere las características de quienes la diseñan, la financian, la regulan y la utilizan. Por eso, el Papa insiste en que no basta con hablar de ética en abstracto. Se requieren marcos legales sólidos, supervisión independiente, usuarios informados, pero también una política que no evada su responsabilidad. También advierte sobre el riesgo de que las personas queden reducidas a engranajes de un sistema obsesionado con la eficiencia. Y aquí es donde la reflexión se conecta directamente con el mundo del trabajo. Si la inteligencia artificial se usa solo para producir más, despedir más rápido o vigilar mejor, entonces no estamos hablando de progreso humano. Más bien estamos ante una nueva forma de servidumbre tecnológica. El Papa también fue crítico con las armas autónomas, porque pueden hacer que la guerra sea más factible, y factible entre comillas, y menos sujeta al control humano. Es decir, cuando la decisión de dañar se automatiza, también se puede rebajar el umbral moral y ético para ejercer la violencia. Pero a ver, el mensaje del Papa no es antitecnológico ni mucho menos. No está diciendo que hay que detener la inteligencia artificial, está diciendo que hay que desarmarla de la lógica de dominación, exclusión y muerte para ponerla al servicio de todos y del bien común. Y la comparación con León XIII no es casual. Aquel Papa respondió a la revolución industrial con la encíclica Rerum Novarum, defendiendo a los trabajadores frente a los excesos del capitalismo industrial. Por su parte, hoy en día, León XIV parece estar diciendo que la inteligencia artificial es la nueva revolución industrial, algo que también hemos señalado aquí con insistencia esta analogía, y el Papa, por lo tanto, exige una respuesta moral del mismo tamaño. La pregunta a la que nos invita el Papa no es tanto si la inteligencia artificial será más rápida, más barata o más poderosa, es si será más humana, porque una tecnología puede ser brillante y al mismo tiempo empobrecer nuestra idea de persona. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos.
Buen día, hoy es martes 19 de mayo de 2026, yo soy Rogelio Segovia, gracias por estar aquí en People Trends. Tenemos hoy una agenda bastante cargada, entonces vámonos directo, pero antes les recuerdo, por favor active la campana en donde usted esté escuchando este podcast para que no pierda ninguno de los episodios. Gracias por acompañarnos. Situación de negocios actual. Situación de negocios de México. Nuevo León volvió a aparecer como uno de los polos empresariales más relevantes del país. Y empiezo con Volvo. La compañía concluyó la construcción de su nueva planta de camiones pesados en Ciénega de Flores, Nuevo León. Esta se trata de una instalación de gran escala diseñada para convertirse en la planta más grande de Volvo en el mundo para vehículos pesados, con arranque de producción que está previsto para este próximo mes de julio. Nuevo León sigue compitiendo fuerte por inversión manufacturera ligada a Norteamérica. Y en otro frente que tiene que ver más bien con temas legales, Rappi y Banorte, le cuento, recibieron una sanción de la Autoridad de Competencia por ejecutar una operación sin la autorización previa correspondiente. Estamos en una época donde los ecosistemas como bancos, fintech y plataformas digitales se integran cada vez más. Por lo tanto, la regulación antimonopolio se vuelve parte central de la estrategia empresarial. En Estados Unidos y el entorno global, la semana estuvo marcada por energía, deuda, fusiones y modelos de negocio bajo presión. La noticia empresarial más relevante fue la compra de Dominion Energy por parte de NextEra. Esta fue una operación cercana a los $67,000 millones. Es una megafusión que ya habíamos conversado previamente con una lectura en temas eléctricos muy actual. La inteligencia artificial ya no solo son demanda de chips, modelos y centros de datos, también demanda energía y mucha energía. Por lo tanto, este tipo de infraestructura se está convirtiendo en una pieza central de la nueva economía digital. Y en consumo y lujo, Estée Lauder y Puig desistieron de avanzar en una posible fusión. El mercado reaccionó positivamente porque interpretó que Estée Lauder debe concentrarse primero en su propio proceso de recuperación antes de intentar una integración de gran escala. Y esta es una buena lección de estrategia. No toda fusión grande crea valor. A veces, como este es el caso, la disciplina consiste precisamente en no hacer la operación. Y en medios y entretenimiento, regresamos a la megafusión de Warner Bros. Discovery que estuvimos comentando los meses anteriores. Y le platico que esta compañía, Warner Bros. Discovery, refinanció parte de una línea puente de $15,000 millones vinculada a la compra por parte de Paramount Skydance. Esta gran fusión no solo se está jugando en contenido, marcas o plataformas de streaming, también se está jugando en estructura de capital, deuda y capacidad financiera para sostener la integración. No fue una compra barata la de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, ya iremos platicando, pero cierro con Bitcoin Depot. La empresa Bitcoin Depot se acogió al capítulo 11 y anunció el apagado de una red de más de 9,000 cajeros de criptomonedas. Es una historia de bancarrota, pero también tiene que ver con estos temas de maduración del sector fintech, porque la regulación, los fraudes, los litigios se estaban acumulando y el entusiasmo tecnológico ya no alcanza para sostener cualquier tipo de modelo de negocios. Economía. Pues en temas económicos no tenemos muy buenas noticias, o al menos en lo que a México se refiere, y le cuento que la semana confirmó que nuestra economía no se desploma, pero avanza con muy poca fuerza. Y veamos, el INEGI confirmó que el Producto Interno Bruto se contrajo 0.6% trimestral en el primer trimestre de este 2026. El dato fue ligeramente mejor que la estimación oportuna, que anticipaba una caída de 0.8%,
pero sigue siendo una contracción y una contracción relevante. A tasa anual, la economía apenas creció 0.2%. Esto significa que México evitó un dato peor, pero no mostró una recuperación sólida y la debilidad fue amplia. El sector primario cayó. La industria sigue presionada y los servicios tampoco compensaron lo suficiente. El IGAE de marzo está dando una señal mixta. La actividad económica parece que va a crecer, es el estimado, 0.4% mensual, nos dice el IGAE, pero la industria volvió a mostrar fragilidad, especialmente por la construcción. En inflación hubo un respiro parcial. La inflación general bajó a 4.11% anual en la primera quincena de mayo, pero la subyacente se mantuvo en 4.22%, todavía por encima del rango deseado por el Banco de México. Todo esto significa que la inflación general bajó, pero la parte más persistente, que es la subyacente, sigue siendo por demás incómoda. Por eso, la minuta del Banco Central, del Banco de México, fue bastante importante. El Banco Central ya recortó la tasa a 6.5%, 6.50%, aunque recordemos que no fue por unanimidad. La economía se enfría y eso abre espacio para bajar tasas. Sin embargo, está lo que decíamos previamente. La inflación subyacente está limitando la velocidad de cualquier movimiento que se pretenda hacer. El Banco Central sigue caminando sobre una línea muy delgada. Apoyar una economía débil sin parecer complaciente con los precios. Y finalmente, y esto deberíamos de reflexionarlo mucho más de lo que lo estamos haciendo, y no me refiero a este espacio, sino en el día a día y en nuestras conversaciones de negocio e incluso conversaciones políticas. Pero bueno, le cuento que Moody's bajó la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3. Esto es el último escalón dentro del grado de inversión de Moody's. La perspectiva quedó estable, pero la señal es fuerte. México conserva grado de inversión, sí, pero ya prácticamente sin margen. Y la combinación de bajo crecimiento, presión fiscal, deuda y Pemex vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo. ¿Cuánto espacio tiene el país para sostener estabilidad sin crecimiento? Porque además, recordemos que la semana previa, y lo platicamos, Standard & Poor's mantuvo la calificación de México en BBB, también dentro del grado de inversión de esta calificadora, pero cambió la perspectiva de estable a negativa. Y hasta ahora, Fitch, la tercer gran calificadora, mantiene a México en BBB negativa, con perspectiva estable, pero también, es decir, también en grado de inversión, pero también lo tiene en el escalón más bajo de esta categoría. Ojo con todo esto. En Estados Unidos, la semana giró alrededor de la Reserva Federal y la inflación. Le cuento que Kevin Warsh asumió formalmente la presidencia de la Fed en un momento particularmente complejo. Llega con una economía presionada por inflación, tasas altas, tensiones geopolíticas y un mercado que ya no está tan convencido de que vengan recortes. La Fed cambia de liderazgo, pero los problemas no cambiaron, ahí siguen. ¿Cómo controlar la inflación sin frenar demasiado la economía? Las minutas de la Reserva Federal reforzaron esa tensión. Algunos miembros del Banco Central mostraron mayor apertura a subir tasas si la inflación persiste. Esto cambia el tono de la conversación. Hace unas semanas, usted recordará, el debate era cuándo recortar. Ahora vuelve a aparecer la posibilidad de mantener tasas altas por más tiempo o incluso endurecer la postura, es decir, subir tasas. Estemos al pendiente de lo que vaya haciendo la Reserva Federal. También le cuento que el mercado hipotecario de aquel país, de Estados Unidos, ya está reflejando esta presión. La tasa hipotecaria promedio subió a 6.56%, que es su nivel más alto en 7 semanas, y las solicitudes de crédito hipotecario en Estados Unidos volvieron a caer. Para el consumidor estadounidense,
Esto significa una vivienda más cara, para la economía un sector inmobiliario que puede enfriarse justo cuando la confianza ya viene presionada. Y en temas políticos, sobre todo porque este mismo año, en el mes de noviembre, habrá elecciones legislativas en aquel país, todo esto no son buenas noticias. Pero vámonos al entorno global. Le cuento que Naciones Unidas recortó su previsión de crecimiento mundial para 2026 de 2.7% a 2.5%. por el impacto energético y geopolítico que estamos viviendo allá en Oriente Medio. Europa también revisó a la baja sus expectativas. La eurozona crecería apenas 0.9% este año, con inflación cercana a 3%. La lectura es conocida, pero no por eso deja de ser preocupante. Bajo crecimiento con presión de precios. Talento. El día de hoy, Ginny Dorado nos comparte una reseña del Foro ERIAC Capital Humano, organizado por la Asociación de Recursos Humanos que dirige Rebeca Guerra y que se llevó a cabo la semana pasada. Y sirva también este espacio para felicitar de mi parte a todo el equipo que hizo posible este encuentro. Hola, un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo como siempre cable a tierra con el negocio. Esta semana tuve la oportunidad de participar en el Foro ERIAC 2026, cuyo eje central fue Move, Cheat and Lead. Y honestamente me pareció un tema muy acertado para el momento en que estamos viviendo. Porque hoy no basta con tener experiencia, trayectoria o haber sido exitoso en el pasado. Hoy el mercado nos exige movernos, transformarnos y reaprender constantemente. Y eso me llevó a reflexionar sobre una competencia que considero crítica para cualquier profesionista y cualquier líder: el autodesarrollo. Muchas veces hablamos de liderazgo, potencial o desempeño, pero poco hablamos de la responsabilidad individual de seguirnos desarrollando. Y la realidad es que día a día típicamente nos arrastra pues la operación, las juntas, los problemas, y terminamos dedicando muy poco tiempo a algo fundamental: sacarnos filo. Por eso me gusta mucho el enfoque de Eddie Hook sobre cómo deberíamos distribuir nuestra gestión y nuestro tiempo como líderes. Él hablaba de algo bien interesante. Deberíamos de dedicar 50% enfocado en nosotros mismos y nuestro desarrollo, 25% hacia nuestro líder o líneas de mando, 20% hacia colegas, clientes y relaciones laterales, y solo 5% hacia nuestros colaboradores. Y normalmente cuando coacheo a ejecutivos me pasa que están al revés. Muchos líderes viven consumidos operativamente con sus equipos porque no tienen a las personas correctas en los puestos correctos. ¿Te acuerdas que hemos hablado de esto en varios episodios? Entonces terminan involucrando, apagando fuegos, resolviendo todo y entrando en dinámicas muy paternalistas. Mientras tanto, dejan de desarrollar relaciones estratégicas, dejan de aprender, de colaborar y dejan de prepararse para un siguiente nivel. Y aquí viene algo bien importante. El autodesarrollo no es un lujo, es tu responsabilidad. Especialmente hoy en un entorno donde la inteligencia artificial, los cambios generacionales y la velocidad del mercado están transformando completamente la forma de trabajar y liderar. Por eso espacios como el Foro ERIAC son tan valiosos, porque te obligan a salir del día a día de la operación, te obligan a reflexionar, a escuchar perspectivas, a conectar con colegas, a aprender cómo otros están resolviendo retos similares al tuyo. Y algo bien importante, también te obligan a gestionar tu tiempo para darte permiso de desarrollarte. Porque muchas veces decimos, no tengo tiempo para ir a un foro, no tengo tiempo para capacitarme, no tengo tiempo para hacer networking. Pero la realidad es otra. Si no tienes tiempo para desarrollarte, probablemente estás administrando mal tu liderazgo. Y creo ahí que esta es una de las conversiones más importantes para recursos humanos y para las organizaciones. Queremos líderes que se adapten, innovadores y estratégicos, pero muchas veces seguimos premiando únicamente a quienes están más ocupados. Y estar ocupado no necesariamente significa estar creciendo. Quiero también aprovechar para felicitar a todo el equipo que diseñó y lideró el Foro ERIAC de este 2026, porque más allá del evento lograron abrir conversaciones muy necesarias sobre liderazgo, transformación y adaptación en un contexto que cambia cada vez más rápido. Y honestamente este tipo de espacios son una gran inversión para cualquier profesionista que quiera seguir vigente, aprender de otros y fortalecer su visión de liderazgo. Así
que aprovecho también para invitar a quienes nos escuchan a que vayan apartando fecha para el próximo Foro ERIAC, que será este 3 y 4 de junio del 2027. Si tu empresa no te lo paga, págatelo tú. Tienes un año para empezar a planear tu desarrollo. Porque esto nos da, obviamente, entrada a un entorno que cambia tan rápido y obviamente hay que detenernos para aprender, conectar y reflexionar, porque esto ya no es opcional. Es parte de nuestra responsabilidad como líderes. Recuérdalo todo el año que sigue. La reflexión con la que me quiero quedar hoy es esta. El desarrollo profesional ya no puede depender solamente de la empresa. Hoy el autodesarrollo es una competencia crítica de liderazgo y depende solamente de ti. Y me quedo con esta pregunta. ¿Tu agenda refleja realmente que estás invirtiendo en crecer o solamente sobrevivir a la operación del día a día? Nos escuchamos en el próximo episodio. Cultura. En la cultura contemporánea, el estrés se ha convertido en un idioma universal. Lo vivimos en casa, en el trabajo, en las noticias, pero hay un marco sencillo desarrollado por Martin Seligman, pionero de la psicología positiva en la Universidad de Penn, que nos invita a replantear cómo narramos nuestras dificultades, ya que muchas veces no sufrimos solamente por el problema que enfrentamos, sino por la historia que nos contamos alrededor de este problema. Y son 3 preguntas las que Martin Seligman, que más que recetas, nos invita a que pueden funcionar como espejos: permanencia, omnipresencia y capacidad de acción. Veamos brevemente cada una de estas 3 preguntas. La primera: ¿es este problema permanente? Nuestro cerebro tiende a exagerar lo negativo como si fuera eterno, pero muchas veces no lo es. Eric Zimmer, autor y podcastero, propone un ejercicio sencillo. Pregúntate si esto seguirá importando en 5 horas, 5 días o 5 semanas. Si la respuesta es sí, entonces sí vale la pena invertir energía en resolverlo. Si la respuesta es no, quizá lo mejor sea soltarlo. Segunda pregunta: ¿es este un problema generalizado? Una crisis puede hacernos sentir que todo está perdido. Tras el fracaso de su empresa de energía solar, Zimmer pensó que él mismo era un fracaso, pero al ampliar la mirada entendió que no era su vida entera, sino solamente un proyecto. Haz un zoom out, es decir, retírate, observa el cuadro completo y reconoce qué áreas siguen intactas. Y tercera: ¿dónde tengo capacidad de acción? Seligman descubrió que más que personalizar la culpa, lo que importa es identificar dónde tenemos agencia, dónde hay capacidad de accionar. Escribirlo ayuda. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué decisión está en mis manos? Quincy Jones lo resumía con una metáfora poderosa: no veas un problema, míralo como un rompecabezas. Y los rompecabezas, por definición, tienen solución. La cultura del estrés nos empuja a catastrofizar, a imaginar funerales donde solo hay sótanos húmedos. Pero estas 3 preguntas nos devuelven perspectiva y nos recuerdan que casi siempre hay algo que podemos hacer en esta cultura contemporánea, donde el estrés es un idioma universal. Que no se nos escape. El día de hoy, Yeshua Gómez nos habla acerca de la PTU, es decir, la participación de los trabajadores en las utilidades, y nos platica por qué existe este pago a cargo del patrón en nuestro país. Bienvenidos de nueva cuenta al People Trends. Antes de arrancar, un recordatorio importante: acuérdense que este próximo 30 de mayo vence el plazo para que las personas morales paguen la participación de los trabajadores en las utilidades, mejor conocida como el PTU. Para personas físicas con actividad empresarial, acuérdense que este plazo vence hasta junio. Pero hoy queremos hacer algo distinto. Entender no solamente qué es la PTU, sino por qué México tiene uno de los modelos de reparto de utilidades más particulares del mundo. La historia realmente nace con la Revolución Mexicana. Antes de 1917, la lógica laboral era mucho más simple. El trabajador prestaba un servicio, recibía un pago de salario y ahí terminaba la relación. Pero después de las enormes desigualdades laborales que detonaron la revolución, México comenzó a construir un modelo de justicia social mucho más robusto. Y así, en el artículo 123 constitucional aparece una idea revolucionaria para su época,
que los trabajadores participaran en las ganancias de las empresas. Ahora bien, aunque el derecho ya existía desde 1917, no fue sino hasta 1962 cuando realmente nace el sistema moderno de PTU que conocemos hoy, estableciendo formalmente el reparto del famoso 10% de utilidad fiscal. Y aquí viene lo interesante: México no es el único país con esquemas de participación en utilidades, pero sí es de los más agresivos y constitucionalizados. Por ejemplo, en Estados Unidos normalmente los esquemas de profit sharing son totalmente voluntarios y funcionan más como bonos o incentivos corporativos. En Francia existen mecanismos de participación obligatoria para ciertas empresas grandes, pero con reglas muy distintas y mucho más ligadas al ahorro y a fondos internos. Brasil, por ejemplo, programas de participación en resultados, pero generalmente son negociados con acuerdos colectivos. Y en Chile existe la famosa gratificación legal, que obliga a ciertos pagos relacionados con utilidades, aunque bajo modelos y topes totalmente distintos. Pero México llevó el concepto a otro nivel. Aquí la PTU no es un beneficio opcional ni una política de compensación, es un derecho constitucional. Y eso provoca algo muy interesante. La PTU termina impactando no solamente en el área laboral, sino también en estructura corporativa, modelos de compensación, estrategias fiscales, esquemas de outsourcing y hasta las decisiones de inversión extranjera. De hecho, muchas empresas internacionales se sorprenden cuando descubren que en México existe una obligación constitucional de repartir utilidades a prácticamente todos los trabajadores. Y precisamente por eso, después de la reforma de subcontratación del 21, la PTU volvió al centro de la conversación nacional, introduciendo además los topes máximos de pagos que hoy conocemos y que ya hemos platicado acá en el People Trends. Así que el mensaje para las empresas debe ser que el PTU no debe verse solamente como el pago de mayo, debe verse como un termómetro de cumplimiento, estructura laboral y estrategia organizacional, porque al final del día pocas figuras representan tanto el ADN del derecho laboral mexicano como esta. La idea de que si una empresa gana gracias al esfuerzo colectivo, las personas trabajadoras también deben participar en ese éxito. Nos escuchamos en el próximo episodio del People Trends. Y así cerramos el episodio 128 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 26 de mayo. Ya se lo comenté al principio, pero recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita, y también de activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios y que usted no se vaya a perder ninguno. Soy Rogelio Segovia, me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal. Gracias por habernos acompañado.